El Señor le bendiga, hermanos y amigos. Feliz de estar de nuevo aquí con ustedes esta noche en la presencia del Señor y tener la oportunidad de, unido a ustedes, estudiar esta noche la palabra del Señor y en un tema tan trascendental como es el regreso de Jesús. Él vuelve otra vez. Él dijo: volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. San Juan 14. Pero esta noche, después de saludar a la hermana Lida, su familia, por lo hermano Rubén, su trabajo, yo sé cómo es esto de ser oficial, que uno está aquí desprevenido y en un momento dado le toca salir corriendo. Yo pasé por ahí y sé cómo es esto. Que el Señor bendiga a los oficiales del Distrito 9 y de todos los directivos de la iglesia a nivel nacional, que les toca estar pendiente de cualquier situación. Que el Señor los siga ayudando y dando sabiduría para cumplir responsabilidad tan grande como es esta. Bueno, gracias a Dios. Esta noche vamos a ver algunas profecías del momento que se están cumpliendo a una velocidad asombrosa en nuestro día. Por ejemplo, se va a construir un templo que se llamará el tercer templo o el tercer templo, en razón de que el primero fue construido por Salomón, el segundo fue construido por Herodes y fue destruido en el año 68 de la era cristiana, y el tercer templo que va a ser construido próximamente es en el templo donde el anticristo, conocido así como dije anoche popularmente, o el hombre de pecado, se va a sentar. Veamos este texto, dónde está el texto, y luego vemos qué preparativos hay. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 en adelante dice, Segunda de Tesalonicenses 2:1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice el apóstol Pablo: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestra manera de pensar, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra. ¿En qué sentido? Es decir, ¿en qué dirección le está diciendo que no se deben confundir? En esto, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es el día cuando Cristo venga para juicio de este mundo, y no el recogimiento de la iglesia, porque el recogimiento de la iglesia es antes. No vendrá sin que el día del Señor no vendrá sin que antes venga ¿qué? Para que llegue el día del Señor, es decir, el día de la ira grande del Cordero o de Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué se requiere? Es necesario que primero venga ¿qué? La apostasía de Israel. Se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta o se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose ¿qué? Pasar por Dios. Este templo, que se va a llamar el templo de Dios, y ese es el nombre que le han escogido, se va a llamar curiosamente el templo de Dios. Los que tienen planeado construirlo no saben de esta profecía bíblica. Ellos no saben que así se llama en la Biblia, pero ese es el nombre que universalmente le han puesto a este lugar, que supuestamente será para la adoración de todos los pueblos de la tierra. Lo llamarán templo de Dios. Pero ese templo que van a construir no es el templo donde Cristo se va a sentar, sino el falso Cristo, que es el hombre de pecado, el falso Mesías. Ese es. Entonces, vieron ahí. ¿Dónde será construido este templo? Será construido en un lugar que se llama la explanada del templo, que queda en Jerusalén en medio de dos mezquitas musulmanas. Hay una mezquita musulmana que es la de la Roca, que es el domo ese plateado que aparece cuando ven las postales de Jerusalén, y atrás hay otra mezquita que se llama la mezquita de Adasa, y en medio de esas dos mezquitas
una parte de los judíos acepta construir el tercer templo. Otra parte de los judíos más radicales quieren demoler por lo menos una mezquita de esas para construir allí el templo. Hay un espacio libre entre las dos mezquitas, entre la de Adasa y la mezquita de Omar, o la Casa de la Roca, el domo ese plateado, de 250 metros por como más de 90 de ancho, más de 100 metros que tiene eso de ancho. Y entonces un sector de los judíos dicen, para no meterse en problemas con los musulmanes, dicen, podemos construir ahí la mezquita, podemos construir ahí el tercer templo, porque el templo de Salomón no era tan grande. ¿Ustedes saben qué medidas tenía el templo de Salomón? ¿Quiere saber que el templo de Salomón era más pequeño que este? ¿Ah? Veámoslo. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1 en adelante. Primera de Reyes, el capítulo 6, tiene las medidas del templo de Salomón. Y son estas, que están escritas aquí, en Primera de Reyes, en el capítulo 6. En la revisión de la Reina Valera contemporánea dice, 480 años después de que los israelitas salieron de Egipto, Salomón comenzó a construir el templo del Señor. Corría el mes de Siv, que es el segundo mes del año, y Salomón había reinado ya 4 años. El templo que el rey Salomón edificó para el Señor medía 27 metros de largo. Este tiene 34. Es decir, hasta aquí tiene 34. 9 metros de ancho. Este tiene 13 metros. Este tiene 13 metros. Entonces, como ven, el templo de Salomón era realmente más pequeño que este. Es que el templo de Salomón no era para que el pueblo se reuniera allí, era solamente para oficiar los sacerdotes dentro de él, como había ocurrido con el santuario. Alguien dirá, pero todo un pueblo para reunirse en un lugar tan pequeño. No, es que eso no era para congregarse ahí. Normalmente el pueblo estaba afuera, se reunían afuera y ahí oficiaban los sacerdotes dentro de ese templo. Correcto. Tenía algunos pórticos, es decir, como unos zaguanes por los lados, que algunos venían y oraban ahí, como es el caso de Hechos capítulo 3, en una especie de zaguán hacia un lado. Lo llamaban como el templo de la Hermosa, pero realmente no era templo. Y ahí algunos venían a orar. Eso era todo. Y así, este tercer templo, ¿cómo se construirá? ¿Dónde la Biblia dice que se construirá? Apocalipsis capítulo 11, veamos Apocalipsis capítulo 11. Son profecías que se están cumpliendo hoy. Pero lo que es alarmante es que para que este tercer templo se construya, la iglesia tiene que haberse ido de aquí. Porque es el lugar donde se va a sentar es el hombre de pecado. Y para entonces la iglesia ya no debe de estar aquí. Y si esto que va a ocurrir después de que la iglesia sea recogida ya está en marcha, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice eso a la iglesia? O despegamos o nos quedamos del todo aquí. Es sencillo. ¿Qué dijo Apocalipsis capítulo 11? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado ¿a quiénes? A los gentiles. El domo de la roca, ese que está en la mezquita sagrada de los musulmanes, una de ellas, la que está al frente hacia el lado oriental, está construida donde era el atrio del templo de Salomón. Y aquí en Apocalipsis dice
que se puede construir el templo sin tener que demoler esa mezquita de los musulmanes, porque la gran guerra entre los musulmanes y los judíos está que algunos radicales judíos dicen que esa mezquita de Omar hay que demolerla, y eso explotaría en una guerra sin precedentes con todo el mundo musulmán. Entonces, aquí dice que se puede construir el templo, que Dios escoge que se construya el templo sin tocar esa parte oriental que era el atrio de los gentiles. Y dice, porque ha sido entregado a los gentiles, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, es decir, 3 años y medio. Muy bien, veamos, hay 3 comunidades judías en Israel. Son unos 17 millones de judíos dispersos por el mundo, de los cuales un poco menos de 4 millones son los que han regresado a Israel desde el año 48. En Israel hay en este momento unos 7 millones de personas, pero solamente cerca de 4 millones son judíos, el resto son de todas las naciones. Quiere decir que hay casi 14 millones de personas por fuera de Israel. Y de judíos, hablo de judíos. De los judíos que han regresado, una buena parte corresponde a un grupo de judíos que se conoce como Askenazi. Los Askenazi son los judíos que vivieron por siglos en Rusia, Polonia, Estonia, es decir, todo el norte de Europa, de Alemania hacia arriba, Polonia, todo eso. Los Askenazi son diferentes de los sefardíes, que son los que poblaron Marruecos, España, entre otros, y que posteriormente también vendrían aquí, aunque los Askenazi también han llegado acá. Por ejemplo, los Pérez son Askenazi, es decir, vienen de Polonia y vienen de toda esa parte, y al llegar aquí se cambiaron el apellido polaco y se dieron un apellido hispano. Los Gómez vienen de España. Los Gómez son Askenazi, vienen de España, solo que al llegar aquí se pusieron un apellido más hispano, pero así sucesivamente. En cambio, los Mesa, los García, los Pineda, los Restrepo, los López, los Álvarez son sefardíes, que son los que vienen de España y Marruecos. Y hay una pequeña comunidad, un grupo más pequeño, que son los judíos persas, que vivieron por mucho tiempo en lo que hoy es Irán, incluso en algunas partes de Turquía. Entonces, estos judíos persas hacen el tercer grupo de judíos, pero es una delegación más pequeña. El grupo más grande, la comunidad más grande judía son los Askenazi, que son aproximadamente unos 10 millones y medio. Los sefardíes son en promedio unos 4 millones y el resto son persas y de otras regiones del mundo. Esa es el mapa geográfico de donde han regresado los judíos que hay allí y donde todavía muchos viven aún en esas regiones del mundo. Bien, entonces, los sefardíes, un grupo de los sefardíes que se llaman los sionistas, dice, hay que demoler las 2 mezquitas de los musulmanes. Hay que demoler la casa, el domo de la roca, y hay que demoler Al-Aqsa, es decir, la otra mezquita que queda en la parte de atrás. Eso sería estallar ya una guerra con los musulmanes, ofenderlos al máximo, porque ese es su segundo lugar más sagrado después de la Meca en Arabia Saudí. Pero hay un grupo, el grupo mayoritario, que es el Askenazi. Los Askenazi aceptan un líder, un rabino muy influyente de los Askenazi, aceptan construir el templo sin necesidad de destruir las mezquitas. Creo que tenemos un documento acerca de esto. Ahí está. Rabino, este rabino es del grupo de los Askenazi. Y ahí, ¿qué es lo que él hace?
Aquí dice, aquí en la parte de abajo dice influyente, es la delegación esta. Se estima que hay unos 10 millones de Ashkenazi en todo el mundo. De esos hay 2,8 millones en Israel. El rabino dice que será perfectamente posible. ¿Qué es lo que es posible? Una rama de los más influyentes, se estima que hay unos 10, bueno, ya eso lo leímos. Rabino cree que sería perfectamente posible construir el lugar más importante del judaísmo entre las mezquitas de Alaska y la de Omar, que es la cúpula de la roca. El espacio entre los dos santuarios islámicos es de unos 250 metros. El templo que el rey Salomón construyó medía 27 metros de largo y tenía 9 metros de ancho, que ya lo vimos en la cita bíblica. Entonces, hay una aceptación por el grupo mayoritario de los judíos, en bien de la paz con los musulmanes, no meterse en una guerra ahora, construir en medio de esas dos mezquitas, que bien cabe, el templo de Salomón. Y eso es lo que está diciendo aquí la Biblia, en Apocalipsis capítulo 11. Veámoslo en otro texto, Zacarías capítulo 14. Abramos Zacarías capítulo 14 y está hablando de esto mismo. Solo que en Zacarías 14 el asunto no va a ser tan fácil, porque la resistencia de los judíos a que se destruya, o por lo menos una de esas mezquitas tiene que desaparecer, de todas formas va a ser estallar una guerra, y esa guerra está aquí. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Han oído frecuentemente de que los palestinos están incómodos por los colonos judíos. Están llegando muchos judíos a Israel, y entonces ellos están construyendo barrios en la parte oriental de Jerusalén, y en la parte oriental de Jerusalén viven los palestinos. Ahí están los palestinos. Entonces ellos se sienten, los palestinos, invadidos por los judíos que están haciendo asentamientos en medio de su territorio, que ellos consideran que es parte del Estado palestino. Entonces, pero eso va a producir una guerra que todas las naciones de la tierra van a ir allá, incluyendo tropas colombianas, a combatir contra Israel, a obligar a Israel por las malas a que tiene que desocuparles media ciudad a los palestinos, la parte oriental, para que sea la capital del Estado palestino, y solamente la parte occidental quedará como capital del Estado de Israel. Y entonces se va a partir por ahí, partiendo, si la explanada del templo, que es donde están estas mezquitas y donde estuvo el templo de Salomón, es el lugar más sagrado para judíos y para musulmanes, lo que van a hacer las naciones es una fórmula salomónica. Partamos esa explanada del templo, mitad para los judíos y mitad para los palestinos, donde en esa mitad los judíos pueden construir el templo y dejar la mezquita de Omar, por lo menos, donde quedaba el atrio del antiguo templo, y eso es dado a los gentiles. Y ahí dice lo que va a pasar. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces, ¿dónde, cuándo se está cumpliendo esas profecías de Zacarías y de Apocalipsis? Hoy, a una velocidad tremenda. Ahora, entre tanto, yo digo esto a ustedes, qué pena no tuve tiempo de decirles, pero me buscan un artículo que se llama Isla Grande nace o sale en el mar de Galilea. Una isla grande sale en medio del mar de Galilea. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a ver otra profecía que se está cumpliendo hoy. Y es Isaías capítulo 19. Mire, Isaías capítulo... ¿Cuántos han oído hablar de ISIS? Del grupo terrorista ese de...
que ha asolado a Egipto, que ha asolado a Irak, que ha asolado a Siria, que ha atacado en Estados Unidos, que ha atacado en Europa, que recientemente apenas atacó en Rusia, en fin, los de los atentados estos. Ahí está la isla. Bájela y muestre la imagen. Quiero que muestre la imagen de la isla seca. Está en la parte de arriba, la isla. Donde muestra la isla, en la imagen ahí está. ¿Observan esa isla? El mar de Galilea nunca ha tenido una isla ahí. Y yo he ido varias veces allá y he estado ahí y yo no había visto nunca esa isla. Esa isla apenas salió a partir de septiembre del año pasado. Esa isla es nueva. Pero ocurre que esa isla está en la Biblia, está en la profecía. Y aquí, después de darles esa imagen de que el mar de Galilea, que es alimentado, el mar de Galilea es un cuerpo de agua dulce, lo alimenta el río Jordán. El río Jordán alimenta dos lugares importantes. Este afluente que viene descendiendo entre Israel y el Líbano y Siria, alimenta dos cuerpos de agua muy importantes geográficamente, que es el mar de Galilea, y después de que rebosa ahí, va y sigue descendiendo y desemboca a donde es el mar Muerto y antiguamente el mar Salado. Y allí termina su recorrido. Aquí en el mar de Galilea está a 290 metros bajo el nivel del mar, eso está en una depresión geográfica, 290 metros, y abajo donde termina su recorrido en el mar Muerto está a 412 metros bajo el nivel del mar. Por eso ya no tiene salida, ahí se evapora, porque abajo ya hay una densidad de sal y azufre del 33% y eso hace que el agua se evapore enseguida. Eso es un desierto, eso queda en una falla geológica conocida como Sirio-Etíope y queda en el desierto del Negev. Aquí viniendo, entonces les dejamos esta imagen y nos vamos a donde se cumple esta profecía. Resulta que toda esta región está en una de las más grandes sequías hace más de un año. El río Nilo, que es el río más largo del mundo, que recorre... Pero las escrituras profetizan claramente que todo lo que hay en el mar morirá. Indonesia, 2004. Un gigantesco terremoto submarino provoca un catastrófico tsunami. Y los expertos se preparan para algo incluso peor. Un terremoto global masivo como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. 2008. Los científicos se preparan para una mortífera pandemia mundial. Estoy muy preocupado por estas señales. Yo estoy en primera línea, tengo una familia. ¿Son estas las señales que anticipó la Biblia? La profecía de la Biblia es una anticipación de hechos realizada por un Dios que todo lo sabe y todo lo ve. ¿Nos estamos acercando a nuestro propio final? Estallará el caos. No hay duda de que llegará el caos. ¿Es posible que estemos recibiendo las 7 señales del Apocalipsis? Las 7 señales del Apocalipsis, primera parte. Todas las civilizaciones de la historia se han imaginado su propio final. De hecho, Apocalipsis es una palabra griega que puede traducirse por revelación, el descubrimiento de algo oculto a la humanidad. La clave para descodificar la profecía está aquí, en el libro de la Revelación, el último libro del Nuevo Testamento. El libro de la Revelación fue escrito por un profeta llamado Juan de Patmos alrededor del año 100 después de Cristo. Es el más misterioso y profético de todos los libros de la Biblia. El libro de la Revelación o del Apocalipsis nos representa un cuadro de total devastación en la tierra como preparación para el día del juicio final. Es el plan maestro que concibe Dios para el fin del mundo. Y este libro de la Revelación nos dice que ese plan maestro está escrito en un rollo de pergamino sellado con 7 sellos.
A medida que se van rompiendo los sellos del pergamino, se produce un nuevo desastre. Una nueva señal de que el fin del mundo está próximo. Estas profecías nos han atemorizado durante 2000 años. Desde la muerte y resurrección de Jesucristo, ha habido muchos falsos mesías que aseguraban que el fin estaba cerca. Sin embargo, todo el mundo sabe, ateos, cienciólogos, hindúes, cristianos, católicos o judíos, todo el mundo sabe que estamos al borde del apocalipsis. ¿Podría la profecía bíblica de las 7 señales, escrita hace casi 2000 años, hacerse ahora realidad? Curiosamente, la ciencia moderna parece confirmar que se están revelando esas señales. Los científicos están de acuerdo en que el mundo terminará. Y también en que muchas de las características del fin del mundo serán similares a los fenómenos y catástrofes descritos en el libro de la Revelación. Ahora bien, discrepan en si se trata de la voluntad de Dios, tal y como se profetiza en el libro, o si son meros accidentes del mundo natural. Para quienes creen en el libro del Apocalipsis, las señales de advertencia que marcan el principio de la profecía están claras. Los 4 jinetes del Apocalipsis. Los eruditos bíblicos han descifrado su simbolismo. 4 jinetes montados sobre sendos caballos, blanco, rojo, negro y pajizo, y todos traen horribles desgracias. Si la profecía ha empezado, entonces los terrores que traen estos 4 jinetes ya están aquí. Los 4 jinetes. El caballo pajizo simboliza la peste. Cuando él abrió el 4º sello, vi aparecer un caballo pajizo, cuyo jinete se llamaba Muerte. El 4.º jinete del Apocalipsis es una profecía temible. El caballo pajizo representa una plaga global. Es el jinete de la muerte. Una gran parte de la población morirá. Incluso en nuestra era moderna, hemos visto un sufrimiento humano inimaginable. Todos los años muere más de 1 millón de personas solo por culpa de la malaria. La amenaza de las pandemias globales asusta hasta a los científicos. Estoy muy preocupado. En primer lugar, porque estoy en la primera línea de frente. Tengo familia. Tengo hijos que corren el riesgo de sufrir estas enfermedades. Una vez que ya ha ocurrido, siempre es demasiado tarde. Necesitamos invertir más dinero y recursos en la búsqueda de vacunas y en intentar encontrar medidas preventivas para estas enfermedades antes de que se produzcan. Como veremos, las plagas son solo el principio. El 3er jinete añade otra dimensión a la destrucción humana: el caballo negro. Cuando él abrió el 3er sello, oí al 3er animal que decía: «Ven», y vi aparecer un caballo negro, cuyo jinete tenía una balanza en la mano. El caballo negro representa la muerte y el hambre. La creciente utilización de las cosechas para producir biocombustibles ha provocado una asombrosa escasez de alimentos. Hay quien teme que esto sea solo el comienzo. No hay suficientes alimentos en el mundo y está muriendo mucha gente. Habrá una tremenda escasez de alimentos. La hambruna se generalizará. Una experta en respuestas a grandes desastres nos habla de esta tragedia humana global. Bueno, ya ustedes pueden ver, es un documental de History, ahí está. Solamente para ilustración, esto del cumplimiento profético, hoy todo el mundo está abierto a esto y todo el mundo, incluso los ateos más radicales, aceptan de que esto de la Biblia se está cumpliendo y no hay cómo escapar. O sea, aquí no hay salida. Además, como ya es normal, tuvieron que aceptar, no aceptaron por las buenas, tuvieron que aceptar por las malas. Ya saben que la tierra ya no produce los recursos que 7.400 millones de personas que poblamos hoy la tierra. La tierra ya no tiene los recursos suficientes para sostener esa población. Por eso, en este momento, cerca de 1.000 millones de personas de la tierra están muriendo y otros próximos a morir de hambre.
Eso es un hecho que lo sabe todo el mundo. La FAO, la Organización para la Alimentación Mundial, ha advertido esto mucho rato. Las fuentes de las aguas, bien golpeadas por muchas cosas, la tala de los bosques, la contaminación, el envenenamiento del agua por productos químicos, todo esto, el basurero en el que hemos convertido el mar, el sistema atmosférico que ya casi que tenemos todos que usar una máscara de oxígeno para poder respirar, todo anuncia de que esto llega a su final. Aquí no hay escapatoria y esto ya lo ha tenido que aceptar todo el mundo, de que esto es un hecho. Los más expertos en el asunto dicen que en este momento tendrían que producir desde laboratorios una bacteria o bacterias de tanto poder destructivo que logren borrar de la tierra siquiera 6.000 millones de personas, para que queden aproximadamente unos 1.400, 1.500 millones de personas, que es lo que creen que la tierra, los recursos de la tierra puede sostener adecuadamente. Entonces tendrían que borrar ahora, producir unas pandemias de tal magnitud que borren de la tierra más de 6.000 millones de personas en este momento. Eso no es extraño, ustedes saben que todos los días están produciendo armas químicas, que son, muchas de ellas producen unos efectos secretos, que la gente los ve como una enfermedad normal, pero resulta que eso nació en un laboratorio. Ahora, ante esto, ante todo el cumplimiento y la aceptación que ya hay en todo el mundo científico y todo el mundo en general, religioso, no religioso, de todos los credos, de que esto avanza hacia su final, el apóstol Pedro nos dijo lo siguiente. Observen lo que dijo el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Esto va dirigido a usted y a mí como iglesia frente a estos grandes acontecimientos. ¿Qué dijo el apóstol? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es ¿qué? Como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué es lo que es el Señor? ¿Por qué no hemos sido recogidos todavía? Siendo que ya toda la profecía se cumplió. Por una extraña paciencia de Dios. Una misteriosa paciencia de Dios, pero toda paciencia tiene límite, incluyendo la de Dios. Dios es paciente para con nosotros, y se incluyó el apóstol Pedro, sin duda, habla de la iglesia. Pedro pertenecía a la misma iglesia a la que yo pertenezco. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? ¿Será que en medio de la iglesia habemos personas que necesitamos todavía arrepentirnos de algunas cosas? Pues es lo que estás diciendo. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día, es decir, ahí termina la paciencia, pero el día del Señor vendrá. ¿Cómo va a venir? Tan sorpresivo como llega un ladrón en la noche, como ladrón en la noche. En los cuales los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Les recomiendo otro documental que se llama Estrella de la Muerte Gigantesca se aproxima hacia la tierra. Serán quemadas. Habla de cómo va a ser quemado el planeta Tierra. Cuando seguimos el texto, puesto que todas estas cosas, note lo que está diciendo, la reflexión que hace el apóstol Pedro, después de decir esto, nos invita a una reflexión. Mira a la reflexión a la que el apóstol Pedro busca llevarnos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Oiga la reflexión que hizo el apóstol. ¿Será que es lógico que la hagamos también nosotros hoy? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Y luego dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, gracias a Dios, esperamos según sus promesas. ¿Qué es lo que esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Está preparada la iglesia para irse ahora? La pregunta es esa. Si la trompeta que anunciábamos anoche suena ahora, ¿cuántos estamos listos para irnos? A ver sus manos arriba de los que estamos listos para irnos ahora, esperando esa trompeta. ¿Y quiénes con verdad, con sinceridad, Dios ama la verdad en lo íntimo? Salmo 51, ¿no están preparados? Ahí está, gracias por esa sinceridad. Pero a usted, que aún no está preparado, para usted es este mensaje esta noche. Es decir, Dios ha provisto esto para usted y para todos esta noche. Observen lo siguiente. ¿Cómo es la iglesia que será recogida por el Señor? O que saldrá a encontrar al Señor en su venida. Notemos lo siguiente. Tito capítulo 2, versos 11 en adelante. Habla del ministerio de la gracia, que es el plan de salvación de Dios para nosotros. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se nos manifestó. ¿Cómo se nos manifestó la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo es que debemos de vivir? Vivamos en este mundo sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, o sea, para Él, un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Las características esenciales de esa iglesia salvada por el Señor están en Efesios capítulo 5, verso 25, en esta analogía con el matrimonio dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela, no a otro, sino a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Alabanzas a Dios. Una iglesia gloriosa es una iglesia victoriosa, no derrotada, sino victoriosa. Una iglesia gloriosa que no debe tener, ¿qué no debe tener? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia por la que Cristo regresa. Alabanzas al Señor. ¿Cómo va a ser esa venida? Ya lo citábamos anoche. Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante dice el orden: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tristemente, hay una inmensa multitud de millones de personas que mueren y han muerto y aún están muriendo hoy sin ninguna esperanza. Pero diferente a ellos, nuestros hermanos, ellos sí durmieron en esta gloriosa esperanza. No queremos que os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en palabra de nosotros, sino del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese momento pues del recogimiento de su iglesia, que su iglesia va a ser recogida en las nubes para ir a recibir al Señor en el aire, que viene para juicio de este mundo, pero la iglesia va a salir a su encuentro antes de que Él irrumpa.
en la escena mundial, su iglesia va a ir a encontrarlo. ¿Cuántos estamos listos para ir a ese gran encuentro con el Rey que viene? Hermanos, y si estamos a esperas y todas las profecías bíblicas están cumplidas, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente hemos tomado nuestra vida cristiana con seriedad? ¿Realmente le hemos puesto cuidado a nuestra vida espiritual? ¿Realmente estamos alerta de cuidando adecuadamente nuestra relación con Dios, nuestros principios de vida cristiana, nuestro temor de Dios? ¿O cómo estamos? Esa es la reflexión que debemos hacer. Es decir, no es cuestión saber que Cristo viene, sino, pero si viene, Él viene para mí, o yo no estoy para Él. Esta noche, Iglesia del Señor, yo os invito para que de corazón, de verdad de corazón, nos ubiquemos en el punto. Y vamos a poner como parte de reflexión final, vamos a repetir este pasaje de Romanos capítulo 13, verso 11 en adelante. Y quiero que de pie lo leamos. Por favor, les voy a pedir que estén de pie por un momento y ustedes me van a acompañar a leer, a repasar este pasaje bíblico de Romanos. Esto es para usted y para mí esta noche. ¿Qué dijo el texto? Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación que cuando creímos. ¿Es verdad eso o no? Alabanzas a Dios. La noche está ¿qué? Ya saben que vivimos la noche más oscura, espiritual y moralmente del mundo. Este es el tiempo más oscuro. Jamás el mundo había pasado por un momento de tanta oscuridad espiritual y tanto desorden y destrucción moral. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué debemos hacer nosotros? Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué debemos hacer? Vistámonos de las armas de luz. Luego dijo: andemos como de día honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni en lascivias, ni en contiendas, ni en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice después? Y no proveáis. Nunca antes la carne había estado tan atacada por tantas cosas que nos excitan. Es decir, nunca estaba tan excitado el ser humano hacia lo malo. Usted hable de la televisión y hay un mensaje que lo excita hacia lo malo, imágenes que lo excitan. Abre las redes sociales, hasta WhatsApp, y ahí encuentra usted cosas que lo están excitando, invitando hacia lo malo. ¿Sí o no? Hoy la carne está súper excitada. Pero si el diablo ha empleado todas esas astucias para buscar arrancarnos, nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. Alabanzas a Dios, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Quiero que terminemos con una palabra. Una palabra que está ubicada en 2 de Corintios capítulo 2 verso 9. Hay una palabra de la que quiero que ustedes se vayan. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba que si vosotros sois obedientes en todo, sigamos, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Y esto para qué? ¿Cuál es el propósito de todo eso? De perdonar, de todo eso, ¿para qué?
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos qué. Esa es la palabra. ¿Es la palabra qué? ¿No ignoramos qué? Sus maquinaciones. O sea, Satanás tiene permanentemente un plan de maquinación contra usted, contra mí, contra la iglesia, contra todos los que amamos a Cristo. ¿Qué es maquinar? Urdir secretamente un plan, poner una trampa secreta, urdir un plan macabro contra alguien, planear algo desastroso contra alguien o contra este o contra aquellos o contra muchos. El diablo tiene toda esa maquinación. ¿Sabe cuántas veces ha puesto la trampa para que mi pie caiga en ella y su pie también? ¿Y cuántas trampas estará poniendo esta noche? Pero en el nombre del Señor Jesús vamos a permanecer. No vamos a caer en la maquinación, en las trampas que urde el enemigo. Vamos a estar en pie hasta el último momento. Ganaremos la victoria en el nombre del Señor Jesús. Pues el Señor que nos dio la victoria ayer, nos la da hoy y nos la dará hasta el último día. Gracias sean dadas a Dios, gritó Pablo un día, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. Hermano, nada robe lo que Cristo te ha dado. Lo que habéis recibido del Señor, ¿qué dice el Señor? Reténlo por favor, hasta que yo venga. Vamos a invocar ese nombre esta noche. Iglesia, hay que permanecer. ¿Cuántos tenemos por consigna permanecer fieles hasta el recogimiento de su iglesia? ¿Cuántos, si hemos sido consagrados, nos vamos a consagrar más? Si hemos orado, vamos a orar más. Si hemos tenido cuidado de nuestra vida espiritual y de nuestros principios cristianos, lo vamos a hacer con mayor esfuerzo todavía. Alabanzas a Dios, alabanzas a Jesús. Y si alguien, por la razón que sea, está pasando un momento crítico en su fe, en su vida espiritual, que siente desmayar, aquí está el que da nuevas fuerzas esta noche. No temas, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Alabanzas a Dios. No desmayes. Él está aquí esta noche. Él está aquí esta noche. Sed fiel hasta la muerte. Sigue luchando. Si has luchado, sigue luchando. Has vencido, sigue venciendo. Si alguien quisiera venir a este lugar y decirle: Señor, yo necesito nuevas fuerzas de ti para terminar el camino, lo invito a que venga y hagamos esta oración final. El lugar más importante es a los pies de Jesús. No hay lugar más alto ni más grande. El cristiano, los hijos de Dios, tenemos nuestra victoria a los pies de Jesús. Vamos a invocar el nombre del Señor. Soberano Señor, invocamos tu nombre glorioso en esta hora, a favor de tu hermosa iglesia que tú compraste al más alto precio en la cruz del Calvario. Señor, tú no nos llamaste para que fracasáramos, ni para volver atrás, ni para quedarnos avergonzados aquí en tu venida. Nos has llamado para ser salvos y salvos de verdad. Nos has llamado para que tengamos realmente herencia y parte contigo, porque tú, por tu obra en la cruz del Calvario, nos has reconciliado. Con tu sangre nos has lavado de todos nuestros pecados y nos has hecho tus hijos. Somos tu pueblo y te esperamos
y con todo el corazón anhelamos estar contigo para siempre. Concede las fuerzas a mi hermano, concede la fe, aquella fe que de alguna manera ha sido afectada por diversas circunstancias, esa fe sea fortalecida, sea sanada en esta hora, en el nombre de Jesús, y revestido de poder y de fuerzas nuevas, avancemos decididos al triunfo final en el nombre de Jesús. No hay lugar más alto, más grande. Aleluya, que Señor. Estar a tus pies. Bendito es tu nombre, Jesús. Que estar a tus pies. No hay lugar. Es el tiempo más de la iglesia, Señor. Alto, Todo se ha cumplido, más Señor. Grande, Pero aquí estamos a que tus estar pies, a Señor. tus pies. Reconociendo tu Que poder, estar a tus pies. reconociendo que No necesitamos hay lugar santidad. Más alto, Humillados más bajo la poderosa grande, presencia que de Dios. estar a tus pies, que estar a tus Reconociendo, pies, Señor, que solo tú eres santo, a Señor. tus pies arde mi corazón. Permítenos, Señor Jesucristo, a tus pies, que en esta entrego noche podamos lo ser que llenados de tu gracia, soy. de tu poder y de tu gloria, Señor. De mi seguridad. Oh, Señor, hoy pueblo, donde nadie hoy iglesia, me es el puede tiempo. señalar. Es tiempo. Me perdonaste. Es tiempo de estar te acercaste afinados nuestros a tu oídos presencia. para escuchar la trompeta de Dios. Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay tiempo de dormir. No hay lugar más alto. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, más humillados grande delante de tu presencia, Señor. Que estar a tus pies. Necesitando. Que estar a tus pies. Te necesitamos, no Señor. hay lugar más Examínanos, alto, Señor. Examínanos, más Señor. grande, que estar a tus pies. Examínanos, que estar Señor. a tus pies. No hay lugar. Oh, pueblo más del Señor, alto, reconoce que solo Dios más nos puede grande, llenar de santidad. que estar a tus pies. Oh, reconocemos que tu estar a santidad. tus pies. Reconocemos tu autoridad, Señor. Aleluya. Alabe a Dios en esta noche. Reconoce su autoridad sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en cada momento de nuestras vidas nos recuerda tu promesa. Iré a preparar lugar y volveré por cada uno de vosotros. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. Alabanzas a Dios. Dice, vuelve. Todo está cumplido. Todo está cumplido. El Espíritu y la novia. La iglesia espera tu venida, Señor, donde todas lágrimas serán enjugadas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hoy reconocemos, Señor. ¿Dónde, oh sepulcro? Hoy reconocemos, Señor, que somos fruto de tu obra en la cruz del Calvario. La muerte en victoria. Por medio de tu muerte y tu resurrección, Señor, somos pueblo, somos iglesia. En solo un pestañear, Alabanzas a a la Dios. final trompeta, Aleluya, los muertos Señor. resucitarán. Alabanzas a Dios. Incorruptible resucitará. Dios no se ha olvidado de su promesa, sino que es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que cada uno procedamos a un arrepentimiento. Ven y estemos a cuentas con Dios. Por tu pueblo,
oh Señor. Aleluya, Señor. Tu novia dice, vuelve. Oh, tu pueblo te clama en esta noche. Vuelve por tu pueblo, Señor. El Espíritu y la Tú has preparado un pueblo en santidad. Tú estás preparando un pueblo, Señor. No durmamos como los demás. Alabanza, Señor. No velemos y esta iglesia, Señor, en esta noche te clama. Con voz de arcángel, con trompeta. Alabanza, Señor Jesús. Descenderá del cielo. Alabanza a nuestro Dios. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con Él. Esta iglesia te clama y reconoce tu poder, reconoce tu autoridad. Solo tú eres santo. Es por un pueblo santo, por una iglesia santa, por una iglesia que se ha preparado en santidad, en obediencia. Esta iglesia clama como nunca antes ha clamado. Por tanto no durmamos como los demás. Alabe esta noche a Dios. Si no velemos y seamos sobrios. No permitamos que las maquinaciones de Satanás desvíen nuestro caminar, sino que en esta noche Dios afirme su palabra y su camino en nuestra mente, en nuestro ser, en todo nuestro ser, se ha hallado íntegro delante de la presencia de Dios. Juntamente con ellos, aleluya. En el aire le recibiremos y así estaremos para siempre con Él. Oh, aleluya. Todos clamemos, vuelve, vuelve. Que sea un solo clamor en esta noche. Tu iglesia, tu pueblo, a gran voz, vuelve, Señor. El Espíritu y la novia dicen el Espíritu y la novia dicen un aplauso para Dios en esta noche. Tú eres santo, Señor. Aleluya. Gloria al Señor.